ya se dio a conocer a la Administración Distrital y al Consejo de Bogotá, teniendo en cuenta que en la actualidad existe un debate de control político en el cual el alcalde en el Plan de Desarrollo Distrital presentó una propuesta al Consejo de Bogotá para que se aprueben facultades extraordinarias respecto a la venta o enajenación hasta la totalidad de acciones de la ETB. En ese estudio nosotros consideramos algunos aspectos como son el posicionamiento que tiene la ETB en el mercado nacional, en el mercado local, su situación económica, financiera. Encontramos también cuáles son las potencialidades, es decir, las ventajas y debilidades que tiene en este momento la ETB, su pasivo pensional, su nivel de endeudamiento, su plan estratégico corporativo, entre otras. ¿Cuál es la conclusión más importante de este estudio? Primero que todo, nosotros señalamos que la administración distrital no ha presentado los estudios técnicos que efectivamente permitan determinar cuál es la decisión más viable para la ciudad respecto a los diferentes escenarios que se puedan dar, no solamente desde la venta o enajenación hasta la totalidad de acciones o totalidad de acciones de la ETB, sino que ese estudio, que debe ser un estudio elaborado por una firma seria, por una firma representativa, que permita valorar la empresa y mostrar cuál es el presente y el futuro de la empresa bajo diferentes escenarios. Aquí solamente se ha considerado un escenario que es el de la venta, con el cual se podría financiar solamente hasta el 2.6% del plan de desarrollo. Pero nosotros sabemos que hay otros escenarios. El primero de ellos podría ser la capitalización de la empresa vía recursos del distrito. Otro de los escenarios podría ser conseguir un socio estratégico, y el tercero, el que se ha planteado, es la venta hasta la totalidad de acciones de la ETB. Pero esos escenarios deben ser modelados mediante cifras, mediante datos, que permitan realmente medir cuál es el beneficio y el costo para la ciudad de tomar cualquiera de las decisiones, es decir, la que sea inclusive la más conveniente para la ciudad. En este momento no se tiene realmente un soporte técnico que le permita señalar a la ciudad y tomar decisiones de control político para ver qué es lo más favorable, no solamente para el distrito capital, sino también para la ETB y para los ciudadanos. Conocemos que la ETB es una empresa de alta trayectoria en la ciudad, es un activo muy importante para el distrito, y dentro del estudio técnico que se hizo, encontramos que la ETB no solamente tiene debilidades, sino que tiene fortalezas que la hacen fuerte en el mercado local, en el mercado distrital. Dentro de las fortalezas encontramos que se han hecho grandes inversiones en los últimos 4 años de 2.3 billones de pesos para extender su red de fibra óptica, para prestar servicios de interconexión, no solamente móvil, sino telefonía fija. Es fuerte en telefonía fija, en servicios de internet, y que tiene el mejor data center a nivel de América Latina. También vemos que ocupa el 4º lugar dentro de su, podríamos decir que una de sus debilidades es que está en el 4º puesto a nivel nacional dentro de los demás operadores que ofrecen estos servicios, y que apenas acaba de incursionar en el mercado de telefonía de servicios móviles y de internet y de servicios de televisión, porque los otros operadores llevan más de 20 años en el mercado incursionando en estos servicios, mientras que la ETB apenas lleva 3 años, es decir, desde el año 2013 en que se hicieron esas inversiones. Por lo tanto, sus productos apenas son, digamos, no están en la etapa de maduración como lo tienen los otros operadores que ya tienen una experiencia, que han ganado experiencia, que tienen un músculo financiero y que realmente son fuertes no solamente en el mercado nacional, sino en el mercado de América Latina.
encontramos que la ETB tiene fortalezas en el mercado corporativo y en el mercado de gobierno y que tiene un potencial muy grande en servicios de fibra óptica y de data center. Tiene una red extendida casi en toda la ciudad, una red de fibra óptica a la cual se han hecho grandes inversiones en los últimos 4 años. También la ETB tiene un grupo empresarial muy grande, no es solamente la ETB, sino que hacen parte de la ETB otras empresas como son Colbatel, Skynet de Colombia, American Business Process, entre otras, y que le generan grandes dividendos a la ETB. Otra de las fortalezas es que su pasivo pensional, es decir, el pasivo por parte de las acreencias laborales que tiene la empresa en este momento es sano, dado que se ha dado un buen manejo de ese pasivo y realmente si la empresa tuviera que pagar en este momento su pasivo pensional, tiene las provisiones adecuadas para cubrir estas acreencias. Vemos que su deuda, su manejo financiero, el manejo de la deuda que se le ha dado en los últimos años ha sido sano y que estas inversiones de 2.3 billones de pesos que se hicieron prácticamente solamente con 530.000 millones de pesos se financiaron a través del mercado de capitales con bonos que son redimibles a 10 años y que realmente si tuviera que pagar esas obligaciones en este momento, pues no se vería abocada a tener que desembolsar esos recursos de manera inmediata. Dentro de las debilidades que ya también se conocen porque se han dado a conocer a la opinión pública es que vemos que el comportamiento financiero en los últimos años no ha sido el mejor. La Contraloría de Bogotá hizo un pronunciamiento recientemente en donde señaló que la empresa requiere de una estrategia comercial agresiva para poder potencializar las inversiones que se hicieron por 2.3 billones de pesos y que se requiere realmente capturar nuevos clientes que le permitan a la empresa generar ingresos para poder mantener un nivel de utilidades que le permita generar recursos de capital para poder seguir subsistiendo en el mercado. La empresa, como la vemos, es una empresa muy atractiva para los inversionistas porque tiene grandes fortalezas, pero que también esas debilidades que tiene desde su manejo de sus ingresos, si la empresa logra potencializar esos servicios y disminuir los gastos, que nosotros hemos considerado que los gastos se han incrementado del 2014 al 2015 en un 69%, obviamente como vemos desde los estados financieros, pues se han venido generando pérdidas operacionales porque el negocio no está dando los suficientes recursos para poder mantener ese nivel de utilidades que se requiera. La ETB ha venido a lo largo de los años financiando con sus recursos, con sus utilidades, ha venido financiando en la ciudad grandes proyectos de inversión. Desde el punto de vista de las acciones, como se ha venido señalando, estas acciones se han venido valorizando inclusive más que respecto a las de otros sectores del mercado y vemos cómo en los últimos años en promedio, en el último año se han valorizado más del 20%, ya ingresó al índice Colcap donde se encuentran las 20 empresas más importantes donde se hacen las mayores transacciones en bolsa y que mientras la empresa se ha valorizado, las acciones de la empresa se han valorizado en más del 20%, otras acciones solamente se han valorizado un 2.5%. Entonces, nosotros desde el control fiscal, resaltando no solamente las deficiencias que tiene la ETB, sino también esas fortalezas que la pueden hacer favorable en el mercado, vemos que existen realmente unos escenarios y que esos escenarios deben ser transparentes, que se deben dar en cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Eso significa que las decisiones que se tomen en la ciudad y desde la perspectiva de nuestro organismo de control fiscal, la Contraloría de Bogotá, que debe vigilar
el patrimonio público, esas decisiones deben ser imparciales, transparentes, deben conservarse los mecanismos de publicidad, que existan los suficientes espacios de control para que se le diga realmente a la ciudad cuáles son realmente las posibilidades que tiene la ETB en actualmente, las posibilidades futuras, acorde realmente con estudios técnicos que permitan valorar cuál es la situación real de la empresa, cuál es el futuro de la ETB y cuáles son las posibilidades desde su relación beneficio-costo para la ciudad frente a las decisiones que a futuro se tomen respecto a la ETB. Contralora, palabras más, palabras menos, no es buen momento para vender la ETB. Nosotros lo que estamos señalando desde el control fiscal es que para tomar una decisión tan importante, de tanto impacto para la ciudad, se deben tener en cuenta estudios técnicos que le muestren a la ciudad realmente cuáles son las bondades o relaciones desde el beneficio y el costo de tomar cualquiera de las decisiones probables, no solamente, como he señalado, la única decisión es vender parcial o totalmente las acciones de la ETB, sino que hay varios escenarios y esos escenarios deben ser considerados desde estudios técnicos que muestren realmente cuál es la situación actual y futura de la ETB. ¿Cuánto podría valer la ETB realmente? ¿Cuál sería el costo para esa venta? Bueno, esas valoraciones, como indico, deben darse desde unos estudios técnicos. La Contraloría no puede señalar cuánto puede valer la ETB porque no es nuestra función, sino simplemente decir que dentro del escenario que ahora se está presentando como una solicitud que hace el alcalde dentro del plan de desarrollo de vender total o parcialmente las acciones de la ETB, encontramos que para tomar ese tipo de decisiones, cual fuere, es decir, aquí hay 3 escenarios planteados, pero que para tomar cualquier decisión deben tenerse en cuenta razones, beneficio, costos soportadas en estudios técnicos donde permitan determinar cuál es la situación actual y futura de la ETB respecto a esas decisiones que se puedan tomar. Mientras se hacen esos estudios, Contralora, la recomendación o la petición a la alcaldía y al consejo es parar el proceso. No, nosotros estamos señalando desde el control fiscal que se deben conservar los principios de la función administrativa, de la gestión fiscal y que las decisiones que se tomen en los espacios, obviamente, que corresponda de acuerdo a la Constitución y la ley, pues sean los más sanos y los que realmente permitan proteger el patrimonio público de la ciudad bajo criterios técnicos, bajo criterios razonables, pudiendo determinar cuáles son las razones beneficio-costo, no solamente para la ciudad, para la ETB y para el Distrito Capital. Contralora, ¿no cabría de pronto una investigación, una indagación preliminar al distrito a propósito de que no hay estudios técnicos y ellos igual pusieron a consideración del Consejo la venta? Bueno, lo que nosotros decimos en nuestro pronunciamiento es que existen unos factores que se deben tener en cuenta para tomar las decisiones que actualmente sopesan la venta o la posible venta de la parcial o total de acciones de la ETB y que para tomar esas decisiones se deben tener en cuenta unos criterios técnicos para evitar que se pueda configurar un daño al patrimonio público distrital. Por eso, pero si no están, digamos, ellos tomando esas acciones como de realizar los estudios, ¿ustedes no deberían abrir una indagación preliminar al distrito? Prácticamente lo que nos corresponde desde el control fiscal, desde las funciones de la Contraloría, es mostrar desde un análisis técnico, desde un estudio técnico, cuál es la situación actual y cuáles son los riesgos que se pueden derivar respecto a las decisiones que se tomen frente a los escenarios que se plantean en la ciudad respecto al futuro de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Contralora, desde la perspectiva de ustedes, la situación de la empresa entonces no es tan grave. Nosotros encontramos que la ETB tiene unas fortalezas y que eso la hacen atractiva a cualquier inversionista, pero que también tiene unas debilidades y que esas debilidades pues ya son conocidas, pero que hay que tener en cuenta estas variables que son significativas para que se muestre a la ciudad pues cuáles son los distintos escenarios que actualmente pueden darse
para definir el futuro de la ETB. ¿Se apresuró el distrito, Contralora? ¿Cuáles serían esos riesgos? Nosotros consideramos que hay unos procedimientos que se deben seguir y que esos procedimientos deben ser transparentes, darles la suficiente publicidad y que estén dentro de unos escenarios, dentro del control social, control político, control administrativo, para que realmente estas decisiones que son tan importantes, de tanto impacto para la ciudad, no vayan a afectar los intereses patrimoniales de un activo tan importante para la ciudad como la de la ETB. ¿Podría ser riesgoso venderla? Nosotros no estamos señalando, o sea, nosotros se necesitan elementos suficientes de juicio para determinar cuál es la mejor decisión que en este momento es conveniente para la ciudad dentro de una relación beneficio-costo. Si el distrito, Hace poco ustedes sacaron un informe del detrimento que está haciendo la administración a la infraestructura de la ETB. Los trabajadores señalan que hay un marchitamiento para poder venderla más fácil. Bueno, nosotros nuestro informe que sacamos respecto a la ETB es cómo se ha venido manejando la estrategia comercial de la ETB y consideramos que los ingresos que ha venido generando la ETB no son suficientes para cubrir sus gastos operacionales, dado que a pesar de que se le han invertido grandes recursos, pues la estrategia comercial no ha sido suficientemente agresiva para potencializar los servicios que tiene actualmente la ETB y que esas inversiones no se recuperan en el corto plazo, sino que requieren un periodo de ajuste para que puedan generar un punto de equilibrio y generar realmente utilidades que permita en el mediano y largo plazo recuperar esas inversiones. Contralora, le pregunto algo muy puntual. Usted nos dice que no hay estudios, nos dice que la ganancia debe ser a varios años. ¿La administración le mintió a la ciudad entonces con los argumentos que dio? 1. Y 2. ¿Se apresuró la administración entonces en pedir la venta a pesar de que no había estudios? Lo que significamos nosotros es que se está dando un debate sobre unas facultades extraordinarias que está solicitando el alcalde mayor para la venta parcial o total de las acciones de la ETB, pero que en ese debate debe mostrarse claramente el estudio para mostrar cuál es la decisión más favorable de la ciudad respecto a cualquiera de las alternativas que existan, cuál es la mejor de esas alternativas, porque como señalamos, la única alternativa no es simplemente la venta, existen otras, conseguir un socio estratégico, capitalizar la empresa y otras alternativas que podrían darse, pero que no existen estudios que nos permiten modelar estos escenarios y poder proyectar cómo está actualmente la ETB y cuáles, digamos, los pronósticos futuros si se toma una o cualquiera de las decisiones. Contralora, ¿podría haber un detrimento en el patrimonio, digamos, de los bogotanos si venden la ETB por 2 billones de pesos después de haber hecho inversiones por más de 2.6 billones de pesos? Bueno, para eso se requieren las valoraciones, eso es lo que nosotros estamos significando, se requieren valoraciones de expertos, de firmas especializadas que permitan mirar cuáles son esos escenarios, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios y cuáles son las posibilidades que tendría la ciudad frente al futuro de la ETB. Contralora, si ustedes tienen dentro de sus funciones el tema de la advertencia, ¿por qué no hacer estas advertencias antes de que se hubiese dado la votación en el Consejo? Porque hoy en día la venta está aprobada. La Contraloría de Bogotá no tiene en este momento las facultades de la advertencia fiscal. Sabemos que esas facultades, el Consejo de Estado le suspendió esas facultades a la Contraloría. Por lo tanto, de acuerdo a las actuales facultades que tenemos desde la Constitución, nos corresponde pronunciarnos sobre las inversiones públicas, sobre los recursos del Estado y sobre el patrimonio público de la ciudad. De hecho, hicimos un estudio técnico basado, como significamos, en unas variables que se tuvieron en cuenta para determinar realmente cuál es la situación desde el control fiscal, con la información que nos entregó la ETB, con la información que tenemos del MINTIC, cómo se encuentra actualmente la ETB y cuáles son sus potencialidades, digamos sus ventajas, sus fortalezas y también sus debilidades,
pero sin embargo consideramos que efectivamente se requiere un estudio técnico, juicioso, que le diga a la ciudad dentro de esos escenarios cuál es la mejor posibilidad que se tiene frente al futuro de la ETB. ¿Por qué no pronunciarse antes? No advertir, entonces, ¿por qué no pronunciarse antes de que ya se hubiese tomado la decisión? Porque estamos adelantando esos estudios y obviamente pues desde el control fiscal nos corresponde en su momento pronunciarnos al respecto. Ustedes abrieran una investigación preliminar, digamos, al distrito, eventualmente ellos podrían sacar, o sea, en plenaria, de alguna manera se podría frenar la venta de la ETB, si ustedes iniciaran una investigación por el hecho de no tener estudios para la venta. Bueno, aquí no se han tomado decisiones en este momento, por eso señalamos que actualmente viene en proceso de tomar una decisión para la ciudad de gran impacto y por lo tanto consideramos desde el control fiscal pronunciarnos de cuáles son